seguimos con Legal Radio. Miren, algo que ha llamado la atención es respecto de la doble designación de Carlos Pimentel, que está en la Dirección de Compras y Contrataciones Gubernamentales, que deberían de cambiarle el nombre, ¿verdad? Contrataciones públicas no gubernamentales. Claro, por eso debería de hacerse una reflexión para ampliar, pero también está el hombre vino a provocar en las alianzas. No, en las alianzas público-privadas. No está limitado a lo gubernamental. Pero lo cierto es, miren, yo no voy a hacer una valoración subjetiva de la persona, porque Carlos Pimentel, a mi juicio, persona con la que nunca he tenido ningún encuentro, y si se han fijado en todos los años de programa y en todos los años que ha tenido su designación, nunca he dado un comentario negativo respecto de su gestión, de la forma en la que se ha desenvuelto y de su proceder como persona. Eso no, para mí no genera. Yo no hago discurso homo odium. Recomiendo leer a Rodrigo Llobet cómo pasamos de Homo sapiens a Homo odium, cómo llegamos a una cultura de odiar tan fácilmente. No respondo a eso. Ahora sí, quisiera hacer una reflexión. Eso es sin que pueda yo tener alguna crítica respecto de eso. Nos criticamos nosotros internamente, nos criticamos y nos peleamos Joel y yo por lo menos 1 o 2 veces en cada 7 intervenciones que tenemos Carlos Sábado y yo y Gustavo siempre. Entonces, esa es la chispa de su vida. Entonces no por eso no vamos a generar una crítica y no porque generemos una crítica vamos a destruir una persona. Bueno, el hecho es que a mí me parece que el presidente lo que refleja en manos de Carlos Pimentel es un hombre de confianza, porque teniendo tantas personas capacitadas en el PRM y fuera del PRM, porque no necesariamente tiene que ser una persona funcionario público del tren gubernamental, y al presidente le ha gustado nombrar personas que no necesariamente también formen parte de las filas partidarias. Ahora bien, lo que denota en un primer lugar es que le tiene mucha confianza y que quiere acallar unos rumores de que probablemente en esas alianzas pública o privada, de las 21 iniciativas que hay, creo que a marzo, sí, si mal no recuerdo, ustedes lo corregirán, en una de las semanales el presidente dijo que habían 21 iniciativas, de las cuales 6 eran del sector público, es decir, la iniciativa privada. Iniciativa pública y las otras iniciativas privadas. Pero lo cierto es que han habido rumores de cierta situación en esa institución y él designó quizás a un hombre de confianza. A mí me parece que no, que son simplemente rumores, es especulación, porque se especula mucho, Loren, acá. Samuel Freud es una de las personas más honestas que puede tener el brazo del presidente y no creo que hagan. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa institución? Yo estuve verificando para el año 2022 que el presupuesto, cuando se aumentó a 300 millones, ¿cómo se consumió? ¿Y tú sabes cuánto se consumió? ¿En cuánto se fue? 187 millones de pesos en sueldo y 142 millones de pesos en sobresueldo. Se gastó 307 millones en salario, esa institución. Entonces es una institución que realmente no ofrece ningún tipo de marco que no sea regulatorio, viáticos, remuneraciones. Y yo creo que Carlos Pimentel no lo necesita, pero si el presidente lo necesita en ese puesto, pues está bien. Pero yo quiero decir que eso tiene un régimen de incompatibilidad doble. Primero, la Dirección General de Contrataciones pertenece al Ministerio de Hacienda y está regulada por una ley especial y es transversal a todo el sector. Inclusive supervisa a la propia alianza público-privada. Sí. La alianza público-privada pertenece al Ministerio de al Ministerio de la Presidencia. Por lo tanto, es una dirección que tiene y goza de autonomía presupuestaria, pero es un régimen de incompatibilidad porque es un ente supervisado por esa persona. Es decir, imaginemos que al superintendente de banco lo pongamos también al mismo tiempo gobernador del Banco Central. Supongamos que a uno de los miembros de la Cámara de Cuentas lo pongamos, ¿verdad?, como Contralor de la República. Es decir, cuando usted responde, usted pudiera en la interpretación de la Constitución, un funcionario tener los 2 cargos y usted no recibir un sueldo, pero eso es
eso es ríspido. Eso fue desde cuando doña Milagro Ortiz Bosch era vicepresidente, al mismo tiempo era Ministerio de Educación. O secretaria de Educación. Secretaria de Educación ese entonces. ¿Por qué? Porque estaba al frente del Ejecutivo y estaba dentro de la misma rama de dependencia. Pero en este caso no. Y fíjense que Carlos Pimentel quizás esté en la misma ligereza de la advertencia que le hizo a Antoliano, la misma que él le hizo a Hugo Veras. Es decir, él le dijo, mira, ese régimen es incompatible. La ley dice que es incompatible con cualquier cargo excepto docente. Además, tú eres un órgano supervisor. Pero además tiene una doble restricción. Y mira qué pasa. El director de compra y contrataciones forma parte del Consejo de Alianza Pública-Privada y tiene voz y voto, cuando el propio director de Alianza Público-Privada nada más tiene derecho a voz. Entonces, hay un régimen de incompatibilidad que en el régimen de los colegiados, de los consejos, hace nula cualquier decisión que se tome cuando una persona no tiene el equilibrio de votos. Es decir, como organismo de una institución, él es miembro ex oficio. Recordamos que los miembros ex oficio es cuando usted es miembro funcionario de un consejo por el cargo que tiene, no por la persona. Por ejemplo, el gobernador del Banco Central es miembro ex oficio de la Junta Monetaria por su condición de eso. Igual lo es el superintendente de banco. Entonces aquí usted es miembro ex oficio. El régimen de compatibilidad es extrema. Pero hay un tercer aspecto. Y ustedes lo pueden ver. ¿Qué es una alianza público-privada? Rápido, en un minuto. Son los acuerdos que hacen las instituciones públicas o el gobierno central con instituciones privadas para desarrollar un servicio. Y se hace en 3 fases. Se hace o una iniciativa privada, es decir, se lo lleva las empresas, o el sector público abre una licitación. Luego se hace una segunda fase, que es la apertura de los oferentes para los acuerdos sobre ese servicio. Y ahí vienen muchas empresas. Entonces luego se hace un clima de factibilidad, una revisión de la inversión y lo que se llama valor del dinero. ¿Qué es valor del dinero? Que es lo más importante, es que compra y contrataciones tiene. El valor del dinero en teorías de alianza público-privada es si la inversión pública a través de los años proyectada era mejor hacerla pública o le agregaba valor hacerla con el sentido privado. Y ahí es que están los términos de referencia, los términos de venta, los términos de... Y ahí es que entra el órgano supervisor con mayor experiencia en el órgano. Pero entonces, si esa misma iniciativa entonces se va a manejar desde su área, él como ahora encargado de la alianza público-privada, ¿quién entonces la va a cuestionar? Eso es, que el régimen de incompatibilidad, miren, lean esa carta que mandó Antoliano. Es un régimen de advertencia. No vale la pena, Carlos Pimentel. No te conozco, no tengo nada que ver. Ojalá y seas un cliente al futuro, pero para bien. Pero no necesariamente te estás colocando en la mejor de las posiciones. Estás en el régimen de incompatibilidad más grave que hay cuando cruzas 2 ministerios con 2 regímenes de 2 leyes especiales con establecimiento de manera expresa. Mírate en el espejo de Hugo Veras, que está en prisión, siendo inocente por su presunción, por una carta que tú enviaste diciendo, mira, eso no lo haga, y él le dio para allá. Entonces, ya tú tienes tu carta. Reflexiona, porque no necesariamente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros te decimos? Pasa alianza público-privada porque tú has cumplido la misión. Porque una de las mejores instituciones, miren, usted pide cualquier información y se la dan. Pero usted pide cualquier certificación del tema más espinoso y un abogado de la consultoría jurídica lo llama. Es la institución, digamos así, con mayor manejo de su página de internet. Usted cumplió la misión ahí, váyase y arregle y reestructure alianza público-privada y olvídese. Porque mire, uno no puede con 2 casos. Gustavo no puede con la universidad y con el ejercicio privado, con la docencia, ni llevar conmigo. No, espérate, yo puedo. Yo lo veo que él puede. Espérate. ¿Por qué tú estás tirando a Gustavo al medio? No, exacto, espérate, yo puedo. No, él puede, lo está haciendo. No, y más ahora ya que se ha conformado un equipo en la universidad, en donde en la facultad somos 6, yo puedo libremente ejercer. No dejen de contratar a Gustavo, no señores. dejen de Gustavo llamarme, puede. Gustavo puede. Por eso la alianza público-privada dice que con la docencia, ¿ves? Que sí puede.
por eso usted puede ser juez y puede hacerlo con la docencia, Sí. porque eso sí se puede, por eso lo desperté. Pero ¿qué quiero decir en un tema serio? Que el régimen, cuando ustedes analizan y se involucran en ese mundo de alianza público-privada, de contratación, de impugnación, de reconsideración, son dos leyes, dos organismos con visiones totalmente diferentes. Una es restrictiva y sancionadora y la otra es de pensamiento progresista. Y de eso es reuniones con empresarios fuera del país. No le va a dar tiempo a estar en los dos al mismo tiempo. Y eso de que yo delego y que hice una delegación y que si no yo me inhibo y que si no esto, eso no puede ser. Es más, miren, yo le voy a decir algo. Ustedes ven el caso del señor Alexis Medina. Cuando la Cámara de Cuentas y en el caso Coral, en el Cámara de Cuentas lo que se dice era que se sustituían las personas en el régimen y no iban a la comité de compra y contrataciones. Si usted lee, mire, usted se siente y lee por 10 minutos todas las cuestiones de Cámara de Cuentas, se va a dar cuenta que hay revisiones porque se hacen auditorías de gestión, auditorías de procedimiento y auditoría de fondo. ¿Y cuáles son las auditorías de gestión? Saber, y esas son auditorías que salen anualmente, saber si el organigrama se respeta y si el órgano se está protegiendo y está siguiendo los procedimientos. Hago una observación, ¿verdad? Desde el punto de vista estrictamente legal, porque el sábado pasado, mi compadre amigo Joel me dice, está bordeando la política, te está gustando comentar. No, ya me quedo en lo jurídico. Y en lo jurídico hay un régimen de incompatibilidad. Bueno, es un tema realmente y vamos a seguir analizándolo después de la pausa. Continuamos con su programa Legal Radio. Edison Joel Peña. Bueno, el comentario que tú acabas de hacer es lo que está ahora mismo en boga. Eso se está escribiendo en Twitter y se está escribiendo también en todas las noticias sobre este aspecto. Y yo quisiera solamente decir algo. ¿Pero está en boga o no tiene mérito? O sea, está en boga como... No me tergiverse, que él ha dicho bien claro que está en boga y hay que discutirlo. Es decir, es espinoso y hay que discutirlo. Está en los medios de comunicación y está también en Twitter y en las redes sociales. Se está hablando de eso. Ese es el tema. Por favor. Sí, pero mi preocupación es que porque esté en boga haya que discutirlo o porque merezca discutirlo, porque tiene contenido, porque no entiende. O sea, bueno, es lo que trato de llevar. Lo que pasa es que yo creo que se complementan. Resulta muy todo lo que está en interesante. boga merece. No necesariamente. No, pero Aquí este Pero tema en este punto sí. Aquí sí, No dejes Resulta muy que te interesante. boicoten. Danos tu No, comentario. danos tu opinión. No lo Estoy dejes. acostumbrado tiene a muchas aristas Sí. este tema, es muy interesante. Sí, es muy interesante, muy técnico también en algunos aspectos. Tú sabes, y esa es la parte que Manzano agotó y que yo quiero agotar también. Es la explicación, digamos, un poco técnica de todo esto. Lo primero que tengo que establecer es que para saber si hay un régimen de incompatibilidad, el régimen de incompatibilidad tiene un punto. Y el punto es que debe la ley establecer la incompatibilidad. Lo que la ley no establezca como incompatible, entonces generaría un conflicto de interés. Que el conflicto de interés, no hay una norma general en la República Dominicana que regule el conflicto de interés. O sea, que debería incluso existir por lo menos una resolución gubernamental o una ley que te regule todo el tema del conflicto de interés y te identifique criterios de evaluación de conflicto de interés y cómo manejarlo, cómo debe el funcionario manejar el conflicto de interés. Pero no existe. Cosa que la ley de alianza público-privada lo tiene. Si mal no recuerdo, es el artículo 4.10, que define el conflicto de interés del funcionario, de la administración de los fondos, y crea un régimen de incompatibilidad expresa para la persona que lo va a nombrar, de que no puede tener ningún cargo, excepto el docente, ni puede ser funcionario de consejo alguno. Es decir, tampoco puede recibir delegación alguna por el tema de la progresividad, porque tienen contacto con el sector privado. Pero la carta que yo leí, que el Poder Ejecutivo emitió, refiere a algunos puntos y dice incluso que es posible que un funcionario público ocupe dos funciones. Y ustedes quizás no lo recuerdan, pero el anterior incumbente de la Alianza Público-Privada tenía dos funciones. No solamente era el incumbente de la Alianza Público-Privada, era director de Comunidad Digna. O sea, Sigmund Freud era director de Comunidad Digna y era también director de la Alianza Público-Privada. Pero pertenece al Ministerio de... No, está bien. Olvídate porque incluso
el único problema que genera en términos administrativos, y aquí voy a acudir al artículo 138 de la Constitución, que establece los principios del derecho administrativo, el único problema que genera, o la forma en que se resuelve, es que sobre uno de los dos cargos no puede percibir un beneficio. Pero eso es algo diferente, porque yo quiero separar la incompatibilidad del conflicto. Originalmente el conflicto está dado, inclusive en términos teóricos, en una, digamos, en una colisión, ¿verdad?, de los intereses privado particular del funcionario versus el interés público que representa el funcionario en la función pública. Y que un conflicto de interés se puede dar incluso, y no significa que porque haya un conflicto en principio potencial de interés, exista corrupción. Lo único que el conflicto de interés, aun cuando es aparente, merma la confianza de la población al sistema político y administrativo, y eso lesiona obviamente digamos la institucionalidad. Pero por ejemplo, tú te dedicas, tú eres abogado, tienes tu propia oficina o tienes una empresa que vende motor, para poner una idea, y después mañana te ponen en un puesto público, una función pública. Resulta que por cualquier razón tu empresa licitó en otro lugar en la que tú pudieras tener alguna. Entonces a ti te llega el conflicto, y lo importante no es que tú tengas el conflicto, es cómo tú manejas el conflicto. Por eso debe haber un manejo de la cuestión, es decir, debe haber un procedimiento establecido. ¿Qué debe hacer el funcionario cuando se le presenta el conflicto? Porque el conflicto le puede llegar a cualquier funcionario. Ahora, en este caso, el conflicto que se está estableciendo que existe es entre dos funciones públicas. Si no hay un interés privado, no hay un interés de la persona, de Carlos Pimentel, que se pueda tangencialmente, sin haberlo previsto, beneficiar de algo. No. El conflicto que se está generando, inclusive dice la carta que yo leí, que no, el problema no es que ocupe las dos posiciones. El problema se genera en que existe un Consejo Nacional de Alianza Público-Privada, y que en ese consejo el director de contrataciones públicas forma parte del consejo. Aquí es que está el tema. Y a su vez, él es el director de la Alianza Público-Privada. En este caso, la misma persona ocuparía las dos posiciones. Algunos juristas, he escuchado a algunos juristas decir, por eso tiene una solución. Porque, reitero, hay un manejo del conflicto de interés. ¿Cómo manejarlo? Manzano planteó algunas que también parece que escuchó. Y es que algunos dicen, bueno, lo único que él tiene que hacer es inhibirse de una de ellas. Él mismo lo planteó anoche. Exacto, inhibirse de una de ellas. Porque el punto está en lo siguiente. ¿Por qué no se le da voto al director de la Alianza Público-Privada, así el que lo dirige? El mismo que presenta. presenta. Lo que pasa es que la Alianza Público-Privada es, digamos, la licitación y lo que se maneja ahí es de muy alto impacto social. Y porque él es el proponente. Exacto, de todas es el que presenta las ofertas. Cuando tú haces los demás tienen voz también. Tienen voz. Los demás tienen voz, porque él no tiene voto. Exacto. Entonces, aquí lo que habría que ver, si aún inhibiéndose, la conformación del consejo se afecta. Porque recuerda que eso está calculado, son tantos miembros, unos con voto, otros con voz, y hay una lógica con eso. Te digo la solución. Yo te digo la solución, y la solución la hizo este mismo gobierno. Hubo un funcionario, y corríjame porque no lo estoy trayendo, que era en INAPA o en el alcantarillado. Sí, y se necesitaba ser un ingeniero con experiencia. Y el Congreso modificó esa parte. Y él hizo un trabajo, está haciendo un trabajo excelente. ¿Cómo se llama ese funcionario? Wellington, Wellington Arnaud. Sí. Óyeme. Un trabajo excepcional. Claro. Y la gente, lo único que elevamos fue el voto, no era el funcionario. Nosotros dijimos, no, es que el régimen, pues para eso somos nosotros aquí, un observador. El tema es lo que contempla la normativa. Yo quisiera hacer una pregunta, y no haciendo la función del abogado del diablo, ¿verdad? ¿Está prevista la figura de la inhibición? ¿Hasta dónde? No está prevista administrativamente. Una función, o sea, una responsabilidad consignada por ley en donde es necesario para la legitimación de la función de ese consejo que una persona que ha sido designada, por ejemplo, como el director de contrataciones públicas, se inhiba y deje de cumplir con la función que le está consignada por ley. No. Esa sería la pregunta. Porque la inhibición no implica que se va a quedar, que hay un espacio vacío. No, pero no va a votar. No va a votar. La inhibición es del funcionario. Porque fíjate, vamos a estar claros de algo. O sea, pero que no va a haber voto. ¿Sí o no? Pero vamos a estar claros de algo. La Dirección de Compra y Contrataciones
digamos, también compra. Es decir, ellos tienen que comprar material. Sí. Entonces, ¿quién supervisa la dirección de compra y contrataciones cuando ellos compran bolígrafos? Es la propia dirección. Lo que pasa es que el sistema está diseñado de otra forma. Mira, está diseñado para pero es que es la función. Déjame explicar, Sí. cerrar esta idea para que tú Perdón, veas mi punto. Mira, como está diseñado el sistema de compra y contrataciones, es que las instituciones públicas tienen un comité de compra y ese comité de compra es el encargado de realizar las compras públicas. Hasta un monto. Bueno, depende. Va a depender, pero el problema Pero es que esa pasa. no es la idea. La Pero idea es es que que él está en diseñado. otra cosa. Lo que quiero decirte No, es- pero en que el hay monto, que en el aclarar y coso. educar Pero también. déjame educar qué. Pero este sí es irreverente. Claro. Aquí no hay algo, un fusto. ¿Dónde está? ¿Cómo Ay, se no, llama? no dice educarte a ti, sino educar A ti no, hermano, a la a la- población. Si hacer ya la tú entras con aclaración un a tema, nuestro ¿Cómo que se llamaba público. Martínez, el que andaba con la fusta? Ya se me olvidó. Pero bueno, voy a tener que andar yo con un palo de eso para que se ponga irreverente. Entonces, lo que quiero decirte es que está diseñado de forma tal que las instituciones públicas, ellas mismas, ejecuten los procesos de compra. Claro, la intervención de compra y contrataciones puede ser inclusive hasta oficiosa. Pero te quiero decir que la propia compra y contrataciones, compra y tiene un comité de compra. Un comité de compra que es multidisciplinario, es decir, no es la decisión del director para comprar. No. Se supone, como está diseñado el comité, que todos deben intervenir. El RAI, Daviana me puede dar clase de eso. El RAI, creo que el jurídico también es parte de él. Sí. Técnico. Exactamente. Ahora parte o sea, de las comisiones de integridad gubernamental. forman también. parte y él se tiene que supervisar al mismo, digamos, pero no ocurre porque él puede inhibirse en el momento de hacerlo. Entonces, si es posible para él mismo, también es posible para otra institución. Lo que yo veo aquí, que es una cuestión de análisis técnico, jurídico, administrativo, es cómo afecta la composición del consejo. Ese es el punto. ¿Cómo afecta la composición del consejo? De que él es parte con voz y voto y también es parte solo con voz. ¿Y por qué la ley lo diseñó? A que el director solo tenga voz y no voto. Porque él emite, porque es parte. él es proponente de todas las iniciativas. Para evitar que haya Para un evitar conflicto. que sea- Claro. Porque fíjate, el conflicto de interés tiene, por lo menos teóricamente, 3 fases. El conflicto de interés real, el conflicto de interés aparente Y el el potencial. testigo y el conflicto de interés potencial. De manera que un conflicto de interés real es cuando tú tienes sobre ti la responsabilidad de tomar una decisión que pudiera afectarte, aunque sea indirectamente, o a un familiar tuyo, o a un primo tuyo, que licitó libremente, porque nada le está impedido, en una institución. La licitación estaba antes de nombrarte. Cuando te nombraron, tú llegaste, lo viste ahí, pero hay un tema. Si tú eliges, si tú tomas una decisión, probablemente beneficies a este familiar, ahí tú tienes un conflicto de interés real. Real, ¿por qué? Porque ya tú tienes que tomar la decisión. Ahora, si tú la tomas y beneficias a esta persona, ya no hay un conflicto de interés. Ahí ya se manifestó un hecho que pudiera tener o no consecuencias jurídicas, penales o civiles, dependiendo si tú lo hiciste con la intención de beneficiarlo. El conflicto de interés aparente es donde probablemente no exista un conflicto de interés, que puede ser el caso, pero la gente lo ve. Y eso tiene un impacto tan grande o más que el propio real. Porque es probable que haya 1000 conflictos de interés real aquí que la gente no se entere. Pero eso no afecta ni media la credibilidad que tiene la gente sobre las instituciones públicas. Ahora, cuando es aparente que la gente lo asume, ven acá, pero él se beneficia o cómo la cosa. Entonces, ese tema mella la confianza a las instituciones públicas y la cera al sistema en sentido general. Y por último, el conflicto de interés potencial es donde existe la posibilidad de que si tú nombras a una persona ahí, o si tú tomas una decisión determinada, potencialmente pudiera crearse la posibilidad de que exista un conflicto de interés real. Y entonces tú lo evitas desde antes para no hacerlo aparente. O sea, es todo un sistema, digamos, teórico para entender el asunto de los conflictos de interés. Mira, hay algo muy interesante y tú dices es una realidad que nosotros, el conflicto de intereses es muy amplio y aquí solamente está contemplado en varias legislaciones así como dispersas. Juégatela. Dale, Pero juégatela. ¿cómo que me la juegue? Dile, Porque no hay veo ahí conflicto de como dando interés, vueltas, hay régimen de con una compatibilidad. introducción ahí. Señores, Tengo una pregunta. me El están doble gol no boicoteando. El doble gol no ha terminado. No una te oración. deje. Lo dele, juégala. Dale, ¿por qué no te paras? Pero vean acá este hombre. Adelante, Daviana, no te dejes provocar. Por el doble Concebida gol. como tal, como una, así específicamente de manera expresa en la ley, la tenemos en la ley 340-06, que es de compras y contrataciones, donde expresa un tipo de conflicto de intereses desde el punto de vista de lo que son las compras públicas. Y en la ley de salarios también se presenta. Hay un régimen de compatibilidad Hay un incluso. régimen de compatibilidad incluso,
porque especifica el asunto relativo solamente a las posiciones, a la duplicidad de funciones. Pero el conflicto de intereses es un mundo demasiado amplio. Aquí no hemos tomado en cuenta que el conflicto de intereses puede darse incluso a veces hasta en la gente que maneja información confidencial del Estado y se puede lucrar de ella. Claro. Por ejemplo, Claro. y eso no está Información regulado. sensible, claro. Información sensible y eso no está regulado. Entonces tú te pones a pensar, y entonces, ¿cómo lo hago? Pero con relación a este asunto de la designación, el régimen de prohibiciones de Cuidado, ¿Qué? que tú no creas un potencial conflicto de interés. No. No, lo que pasa es que... No, en el caso específico mira, tuyo, pero entonces no lo van a dejar desarrollar. Que no creas, no, lo que pasa es que, bueno, yo es una opinión que doy, Sí. que no creas un conflicto de interés, porque es probable que, dada tu posición, te pueda llegar una opinión, te pueda llegar una situación similar y ya tú lo has externado, tendrías tú que inhibirte ese tema. No, porque estamos solamente hablando... una opinión, ¿verdad? Pero estamos hablando desde el punto de vista académico y de las debilidades que tiene el sistema respecto de muchas cosas Sí, que pero pudieran estamos en un ser... tema específico. Está bien, pero... Déjala. Sí, está bien, no, Ok. solamente le dije a mi No, Me amigo. voy- es una me especie voy- como de cerco. Mira, por aquí es que yo quiero que tú opines No, de esta no, definición. jamás. O sea, es más o menos como... ¿Tú quieres que lo aclare? Yo lo puedo aclarar. Lo que Permiso. pasa es que Diana No, ocupa pero- una No, no, no. posición, Pero- una posición como directora de investigación que tiene a su cargo dar opinión con relación a los conflictos de interés. Si hace una opinión estableciendo una posición determinada, pudiera estar afectando su posición. Sencillamente le estoy diciendo, cuida el hecho de que probablemente es como si fuera un juez. Si tú a un juez le pides que te dé una opinión sobre un caso específico, te digo, trátalo claramente, pero solamente que tenga... Ella dijo que lo iba a Ya. tratar de manera Pero académica. lo estoy de manera tratando. académica. Te agradezco, hermano, te amo. El cariño. Ya lo sabes. Pero lo veo desde el punto de vista meramente académico, porque es una discusión que se ha sostenido en otros escenarios académicos, de hecho, planteando justamente lo que tú dices. Debería haber una legislación integral que maneje el conflicto de intereses desde muchos aspectos, no solamente desde el aspecto de compra o de las incompatibilidades. Pero me voy específicamente al asunto de la doble función. El régimen de prohibiciones de la Ley 4108, el artículo 80, en el numeral 5, especifica que cuándo es una prohibición, cuándo es incompatible, y dice de manera clara cuando son... que no hay una incompatibilidad cuando son asuntos académicos, de investigación científica, artísticos u honoríficos. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta, porque si lo vemos desde el punto de vista, al margen de todo lo que ustedes brillantemente han explicado, entiendo perfectamente tu punto respecto del asunto relativo a la conformación del Consejo. Entiendo también el punto de Manzano respecto a lo que expresa la norma respecto de las alianzas público-privadas. Pero si nos vamos a la ley de función pública, que es el primer pilar en donde tenemos que sostenernos, desde el punto de vista práctico, no hay una incompatibilidad en principio, precisamente porque el otro puesto que él está asumiendo es honorífico, y eso es una parte que están salvaguardando en la ley. Como dice la carta que ha estado circulando, sí hay varios aspectos que deben ser tomados en cuenta, pero entiendo que la designación de este funcionario, en este caso, no está en principio limitada por un aspecto que no esté contenido en la ley, porque la ley sí lo contempla, la ley sí lo especifica, porque te está diciendo, tú puedes ocupar los dos cargos, no puedes ocupar los dos cargos dentro del Estado, salvo que uno sea honorífico. Exacto. Tú seas Pero docente, una siempre y cuando palabrita, no afecte la carga una palabrita horaria, como dice para incluso. salvar el tema, ¿no? El Exactamente. colocar ese honorífico, pero realmente lo que tendríamos ya luego es que profundizar. Un puesto de dirección de compras y contrataciones es honorífico. No, lo estoy diciendo. Mira lo Sí, que salió en el puede decreto como serlo. tal. Él puede asumir uno de ellos, honorífico. Puede serlo. Ajá, pero No, y las es que- funciones como tal que desempeña. Mira, lo que te quiero decir con esto es que en principio, sin irnos al debate Al profundo profundo, de lo ajá. que significa esto, en principio no hay una contrariedad legal para que él ocupe los dos cargos. ¿Cómo que no? No. Todavía? Es Desde por el el punto de término, vista- porque pero es que es en por el el decreto término, le pusieron Manzano. honorífico. ¿Entiendes? Pero Entonces, cuando nos honorífico. vamos a la función como tal, Vamos por orden. Vuelvo y Vamos, digo, casi perdón, para ir concluyendo, al- señores, el sí. invitado al está aquí. margen de las El- funciones y de todo lo que hemos explicado, en principio, si lo tomamos desde el inicio de donde viene la Exacto. connotación legal,
En principio, no hay una confrontación en la ley, no hay Claro una que lo contradicción, perdón, Manzano. Desde el punto de vista de lo que dice la legislación, no. Ahora, desde el punto de vista de todo lo que hemos analizado y de todo lo que falta por Exacto. analizar respecto de esas, de esas dos posiciones, entonces es un aspecto diferente, pero en principio no hay una. Pues una mira, yo prohibición. creo que sí. Mira lo que dice el artículo 19. Antes Espérate. que tú intervengas ya para cerrar. Qué batalla. Sí, pero por favor. El tema aquí, Manzano, y se ha planteado desde el primer momento, no es si una función es honorífica o no. Es hasta dónde está entrando en conflicto Claro. el tema de su posición dentro Exacto. del Consejo de cara a la alianza público-privada. Es el tema, ¿eh? Sí. Sí. No si Claro. no es honorífico o no. No, y es lo No, que hay que pero era debatir. No, necesario mire, aclararlo porque inclusive, hay muchos comentarios ni sobre que siquiera, no se ni puede. siquiera es de tema de conflicto de interés, No, porque él puede venir de otro nombramiento, no de esa ocupación, y tampoco pudiese, porque él dice: la Dirección General de Alianza Público-Privada será dirigida por un director al cual debe de cumplir. Es un régimen de incompatibilidad, no de conflicto de interés cuando ya está en el cargo. Pero pudiera Es existir el algo. conflicto. Vamos a escuchar. Escúchame, dice: ser dominicano, tener mayor de 25, ser profesional, tener una especialización. El número 6, no desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza, con excepción de la actividad docente. Ese número cerrado es al régimen de compatibilidad desde el nombramiento. Es decir, tú no puedes ser director de alianza público-privada, independientemente de que el señor venga de cualquier otra institución, ya tiene una primera prohibición. ¿Tiene un cargo en el gobierno? Sí. Ah, pero mira qué cargo. Entonces ahí viene un segundo régimen de incompatibilidad más fuerte, que es que él viene de un organismo centralizado a un organismo descentralizado del Estado. ¿Cuál es la diferencia? Porque se dice mucho en los medios que los organismos centralizados pertenecen al Ejecutivo y reciben dirección del MAP y del Ministerio de la Presidencia. Pertenecen centralizados al gobierno. Los descentralizados, como Alianza Público-Privada, como la Dirección, como la Universidad Autónoma, son descentralizados y tienen su propia regulación y tienen su propio presupuesto y su propia autonomía presupuestaria y su propio régimen. Entonces, cuando él viene, y la tercera incompatibilidad, señores, es que ese miembro ex oficio viene a ser parte del Consejo de Administración, porque las alianzas público-privadas llaman a licitaciones. No es solamente de que para supervisar, que también lo es, la venta de los organismos descentralizados y de las licitaciones, que también lo es. Él tiene que verificar las licitaciones de alianza público-privada, pero también su especialidad, porque son 5 regímenes. Miren, el fiscal, y busquen el reglamento, que creo que está en la página, que tiene casi 100 páginas, y eso se le atribuye al Ministerio de Hacienda, que es parte del Consejo. Y las licitaciones con el pliego tiene que tener voz y voto, y él se está inhibiendo de algo cuya experiencia es indispensable. ¿Y por qué no se puede inhibir? Porque en materia administrativa no existe inhibición. Y con esto cierro. Miren, el Tribunal Constitucional, y eso Cándido lo sabe, se ha tomado de relajo casi lo que es de que el juez debe de ser imparcial, independiente, como si fuesen sinónimos. El Tribunal Constitucional dijo: no, escúchame. Cuando se hable de imparcialidad es cuando usted tiene la recusación y la inhibición, porque tiene un vínculo con las partes. Usted tiene que ser imparcial al proceso, no puede tener vínculo ni odio. La independencia es otra cosa. ¿Qué es? La independencia de criterio que usted al momento pueda tener. Usted no puede juzgar a una persona por aborto siendo pro o no al aborto. Usted no puede juzgar un tema y llevar sus ideas personales al tema. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que los regímenes de inhabilitación son diferentes a las incompatibilidades y a las causas cerradas de inhibición y las causas de recusación. Y aquí no aplica. Lo mejor consejo que le podemos dar a este señor es que analice y ocupe uno de los 2 cargos, porque está flagrantemente en incompatibilidad con la norma. Volvemos después de la pausa.